Buenos días, tengan todos hoy, día 24 del mes 2 de 2024. Voy a extender hoy la palabra que hablé en el video pasado sobre también otros principios para que tengan una verdadera aceptación de que en realidad nosotros estamos hablando la justicia de Dios y poniendo en orden sus cosas, sus mandamientos, su palabra establecida, real y verdadera, sin ningún ropaje como lo tienen en envolvencia todas sectas evangélicas, mesiánicas y cristianas católicas y más catolizadas que los evangelistas y los mesiánicos. Vamos a analizar y entrar en análisis sobre las cosas reales para que darles el verdadero valor de las cosas que se ha guiado por el Espíritu Santo es nuestro deseo a todos los que han recibido estos mensajes que no son nuevos, no son pentecostales, ni mesiánicos, ni evangelísticos. Son mensajes de Dios desde el tiempo antiguo, hablando la palabra de Dios concienzudamente, como ella corresponde, dándole a Dios el derecho verdadero de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para que obtengamos las promesas que están prometidas, para que nuestras vidas en el Olam Abba, en la vida venidera, que seamos transformados, que los muertos van a ser resucitados, no importa en la manera que haya sido, que si te han quemado el cuerpo, si te han hecho ceniza, si lo han echado al mar, a cualquier lugar, tú vas a parecer idéntico con juventud de lo que tú eras, porque Dios no te va a hacer un viejo. Si te faltaba la dentadura, Dios te la va a poner. Si te faltaba visión, vista, Dios te va a dar más. Hacer como hizo el hombre correctamente al principio. Con todo el aspecto de la apariencia de Dios, de su imagen, de su semejanza, de poder hacer cosas, realizar cosas como el hombre las realiza desde el primer hombre. Bueno, yo le hablo a ustedes hoy en día con esta verdadera palabra de Dios a los que han tomado el yelmo de la justicia y han hecho lo que realmente se debía hacer. Han reconocido a la voluntad de Dios en el Mesías
al amor tan tremendo de Dios al entregarnos el Mesías para salvarnos mediante el Mesías, el Eterno. El amor del Eterno es muy grande, como se los he dicho. De tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado el Mesías para que todo aquel que a Él lo crea no se pierda. Paso tras paso le he dicho lo que hay que creerle a Mesías. Cómo el Mesías va a estar hablando en el orden de los demás profetas también, sin quitar ni en jota ni en tilde, no abrogando nada. ¿Cómo están las instituciones hoy en día? Abrogando los pactos de Dios en todos sus aspectos, porque están, como les he dicho, ya en el último final mandamiento que hay en la palabra, en los evangélicos y mesiánicos, son los últimos que están predicando a otras razones la palabra de Dios, difundada perversamente desde el principio. Si los evangélicos y mesiánicos supieran los valores de las pruebas, entonces no estarían hablando como dragón. Como se dice en Apocalipsis 13:11, que es la tercera bestia. La primera, el dragón echó un río para perseguir al Mesías que había nacido. Ya saben todas las circunstancias ahí, lo que pasó y todo. La segunda vez que habla como dragón, el dragón, la serpiente antigua que viene del mar. Y la tercera vez habla en semejanza de cordero. Lee ahí, Noé, Apocalipsis 13:11. 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. El Apocalipsis es el último libro ya de la Torá, del Taná, de la Biblia. Posiciones que se pueden llamar así porque es paulatinamente, es así. Hablan como dragón, pero utilizan la doctrina del Mesías con engaño. Precisamente por eso es que hablan como dragón, porque el aspecto del cordero es semejante a Mesías, pero es una apariencia, no es una realidad. Y les vuelvo a explicar esto como en el video pasado, porque hay que ajustar estas cosas así. El último proceso que nosotros estamos viendo, realmente, no literalmente, sino transliterado, porque no es una cosa directa, es se habla en hipótesis, porque el dragón no va a decir, habla como dragón, sí, se dice en la escritura, pero las personas no hablan así, las personas hablan bonito, porque el diablo manda hablar bonito a nombre del Mesías. La doctrina del Mesías, pero con engaño. Eso está claro. Satanás
obstruye la palabra de Dios desde el principio. Vamos a leer Génesis 2:4. Y ahí comenzó Ujú. a destruirse la realidad. Génesis capítulo 2, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que, pone Jehová Dios, hizo la tierra y los cielos. Pusieron Jehová, cosa que en hebreo usted no puede leer en ningún libro de los hebreos la palabra Jehová. Usted puede leer la palabra Elohim, Dios. Comprendan que la semejanza a un cordero es que usan la doctrina del Mesías, que es la palabra de Dios, que es la doctrina del Señor, trucada. Y es así. Y es así como están dando el poder a la bestia. No se dan cuenta, porque no estudian. Analicen también estas exhortaciones que desde Génesis 2:4 el dragón, la serpiente antigua, pone el nombre de Jehová, como les he dicho. Anteriormente no está puesto ese nombre, pero él tuvo que dar nombre también porque tiene que meter la pata. Y meter la pata y herirle el cascañar a todos. Pero Dios siempre se reservó un grupo, un remanente. Como ya le dije que ese nombre es diferente a Elohim, que significa Dios. Al Mesías le dan el nombre de Jesús o de Jesucristo. En San Mateo 1:21. Leamos. A Mateo 1:21. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuántas aberraciones, torceduras, y se dicen los versos contorcidos, porque Dios salvará a su pueblo de sus pecados. No el tal Jesús, ni tampoco el Mesías, porque el Mesías fue puesto para salvarnos, porque el Mesías es como Moisés, Mesías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas, para en distintas épocas el Señor tener una constancia de su palabra en las distintas generaciones. Y en esta que estamos viviendo ya a la final, también tenemos que poner el verdadero nombre de Dios en nosotros. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? No es más que aquel que ha sido dado también
en señalamientos, pero no nombrado, no el nombre. No pusieron nombres como se le pone el nombre a los humanos. A Mashiach no se le puso el nombre como se le pusieron los humanos. Acuérdense de Job, acuérdense de Jacob, Jacob, sí, Jacob. de José, de Jacob, Jacob. uno de los patriarcas. Dios le puso Israel. Israel. Bueno, le dicen que Israel se llama aquí, Israel se llama allá. Dios es el que conoce por qué puso Israel, es Dios que sabe que ese nombre. Mm. Si los evangélicos y mesiánicos estudiaran bien las escrituras, haciendo correctamente los análisis entre el verso 21 y el verso 23 San Mateo. de San Mateo 1. Vamos a leerlo ahí. Verso 23 del capítulo 1 de San Mateo. He aquí que la joven doncella concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que declarado es con nosotros Dios. Ahora bien, vamos a coger ese verso con el verso que está declarado de Dios mediante el Espíritu Santo. En Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la doncella concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Immanuel. Ah, bien. Comparamos lo correcto. No podemos comparar el verso 21 de San Mateo 1:21, sino el San Mateo 1:23 con el Isaías. anterior, que es Isaías 7:14. Podrían enseñar correctamente las escrituras si estudiaran, si escudriñaran, si hicieran los exámenes en las escrituras de las cosas, poniéndolas en su lugar como son, para poder hallar los errores y las trampas que el mismo Dios ha puesto. Porque Dios los ha entregado espíritu de error, claro está. Pero no escudriñan correctamente. Y es por eso que hablan como dragón. El cordero se asemeja al cordero, pero tiene dos tarros. Está simbolizando ahí que hay dos posiciones y que ya es el término final, porque es el final ya de la historia de lo que se ha dicho en Apocalipsis. Hablan como dragón. ¿Cómo se dice en Apocalipsis 3:12? Apocalipsis 3:12, ¿no es? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. Hamashiach, el Mesías, no se llama Jesús, ni Dios se llama Jehová. Entiendan que tienen que ser así o que tiene que ser así. Porque la semejanza es apariencia, no una realidad.
si en Apocalipsis, que ya no hay más libros, más para adelante no hay más palabras, ya es el último mensaje de Dios, es el último mensaje de Dios. Nos está diciendo que no se llama Jesús, que no se llama Jehová. ¿Por qué? Porque veremos nombre nuevo. Y escribiré a dónde está escrito el nombre de Dios, a dónde está escrito el nombre de Jesús, a dónde está escrito el nombre de Jehová. Dios sí, escrito, pero Jehová. En las escrituras. Pero eso es prueba, grande prueba de Dios, permitida por Dios. Habla, como se le dijo en Job, pues no destruya su alma. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que Satanás tiene poder para destruir el alma. ¿Y por qué mete el alma en el infierno? Porque la destruye, dándole las malas intenciones suyas, nombrando la doctrina equivocadamente, no como la dio el Cordero. No dio la palabra del Padre, no da la palabra del Padre como el Cordero verdadero, sino como un Cordero torcido. Que el poder del Cordero en sus dos cuernos está simbolizando que está hablando extra el Cordero, extra. Por eso es que yo puse evangélicos y mesiánicos, porque son los últimos de este tiempo. Los cristianos católicos se quedan atrás. De todas maneras, todo el mundo sabemos el final de ellos. Pero está el problema en juego, el problema de los evangelistas y los mesiánicos, que ya son los finales. Esos son los dos cuernos. No hay otra. Entiendan que tiene que ser así. Porque la semejanza es una apariencia, no una realidad. Porque el hablarle es en base al Cordero, pero con finalidad torcida. Con finalidad torcida. También Pablo habla sobre el engaño. Y dice esto mismo que yo les estoy diciendo a ustedes. Porque yo hablo al pie de la verdad, quitando toda la transgresión. Pablo habla sobre el engaño en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad de los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. No es así lo mismo que yo les estoy expresando a mi gente que me escucha, los que tienen deseo de verdad, ser unos verdaderos ungidos y que hacen crecer lo que Dios ha depositado en ellos. Por todas las veras yo veo
las situaciones. Amachía cogió un paño y un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos. No se dice ahí cristianos ni nada de eso. A sus discípulos, a los machijim. Y ahí quien lo hace, a virtud de mayor a mayor, se lavan los pies los grandes con los grandes. Y es el mandamiento eso que hizo Machías. No. A Machías es el grande y le lavó los pies a los discípulos. Déjense eso lo que se llaman apóstoles y lo que se llaman profetas y de todo eso, y maestros y qué sé yo, qué sé cuándo, de todo tipo de títulos. Que los mayores se lo laven a los menores. Amén. Gloria a Dios. Y entonces están cumpliendo el mandamiento de Amachía. De esa manera, no de la otra. Yo sé que hay gente que me comprenden estas cosas, que me conocen bien. Y saben que desde todo punto, del más chiquito al más grande mandamiento del Señor, lo violan. Eso que se dice en Tesalonicense. También se aplica. En Apocalipsis 2, verso 4 y verso 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nosotros vemos que las Keilot o congregaciones no quieren salir de sus errores. Errores como estos que están enunciados en las Escrituras. Como Jehová, como Jesucristo. En vez de ser reales, como en estos versos. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me he enviado a vosotros. El Mesías, Isaías 7:14. Como les he dicho, así es la palabra de la doctrina de que predicó a Mesías, la palabra del Padre. El Mesías 7:14, no es de Isaías. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la joven doncella, o la joven doncella, que no tiene marido ni lo ha tenido, concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Immanuel. Vamos a ver, no es lo que yo le dije en San Mateo 1:23. Immanuel. No, que en español, Emmanuel, en español. ¿Qué español de qué? Apréndase de dónde viene la raíz de la cosa. ¿Dónde viene de Israel? Del judaísmo o del, ¿cómo se llaman? De la palabra hebrea. Exacto, la palabra hebrea. Immanuel, con nosotros Dios. O Dios con nosotros.
Como ya le he dicho, vuelve a leerlo ahí, ¿no? En San Mateo 1, verso 23. He aquí la virgen, la joven, es decir, la joven doncella, concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Immanuel, que declarado es con nosotros Dios. Han dejado el primer amor. Por eso vemos que la Keilot o congregaciones no quieren salir de sus errores. Dejar el primer amor significa no hacer lo que Dios te indica que hagas. Ese es dejar el primer amor. Dios es lo primero. Lo primero es Dios, el que resuelve todos los problemas, el que te resuelve para la vida eterna, el Gloria a paso Dios. para la vida eterna, a nombre de Amachía, lo cual Amachía nos notifica todo el editorial de Dios desde la primera función, desde antes del diluvio. Mandamiento tras mandamiento, como dice Isaías, renglón tras renglón, línea tras línea, punto tras punto. Un poquito aquí, otro poquito allá. Dice que hasta que conocieran y no quisieron conocer, hasta que cayeron de espalda y fueron lazados y presos. ¿Cuántas congregaciones de esos que se le llaman iglesias comen cuanta cochina hay de cosas inmundas, diciendo que ya Mashiach vino a abrogarlo, que no hay que cumplirlo, en Mashiach se cumple todo? Claro que se cumple todo porque no hay que quitar nada. Pero eso no se dan cuenta cómo hablan. Hablan torcidos sin darse cuenta de lo que están diciendo. Se come de todo lo que Dios nos dio como fundamento para comer, de todo. No lo que no lo que Él quitó para que no comiéramos, eso no. No vine a abrogar ley, no vine a abrogar ningún profeta. No es lo que está diciendo ahí el mismo Mesías en su querella, en su diálogo con la palabra. Nosotros vemos claramente la violación de los pactos por parte de los evangélicos y los mesiánicos. En Efesios 2, 12 y 19. Que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, el Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 19. Por una parte, los mesiánicos de alguna Kailat Congregación. están hablando de la circuncisión. Los evangélicos hablan de que somos injertados. Bueno, yo no. Okay. Es decir, porque yo no me puedo poner junto con los demás. Porque yo estoy en los pactos, circuncidado. Pero los evangélicos no notifican la circuncisión. Y muchos puntos de la palabra, por causa de no tener la verdadera intención de reconocer estos derechos de Dios,
que yo estoy nombrándole para salvación de los mismos evangélicos y de los mismos mesiánicos. Porque los mesiánicos, como dije, hay sectas mesiánicas que sí les dice la Cailá que hay que circuncidarse. Como Javier Palacio Celorio. Los demás no sé, pero los evangélicos sí sé que ninguno habla de la circuncisión. Porque obstruyen en su mente esta versión bíblica de aquí, que son de Efesios 2, 12 y 19. Porque para estar en los pactos tienen que estar injertados también en la oliva. Si usted se injerta en la oliva, tiene que recibir la esencia de la oliva, los pactos de Dios. Es la esencia que entra por las raíces y le da la vida a la oliva, el pueblo de Israel y los injertados. ¿Dónde se está predicando entonces la verdadera palabra de Dios en el Cordero? ¿De dónde? Analicen. Yo creo firmemente que muchos van a salir de estas instituciones, como dice la palabra, salir de en medio de ellos, pueblo mío, y no corrompáis las costumbres verdaderas con credos mentirosos, engañosos, satánicos. Nosotros, El verso 19 de Efesios, que también dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. exacto. El gentil cuando se convierte deja de ser extranjero. El gentil cuando se convierta es un ciudadano. Todos los gentiles de distintas naciones que verdaderamente se convierten a las palabras del Mesías, la palabra de los apóstoles, son ciudadanos de parte de Dios. Tú puedes ser un israelita viviendo en Israel, pero pues eres un ciudadano viviendo en los Estados Unidos, en México, en China, en cualquier país. Eres un ciudadano de parte de Dios. Conserva eso en tu mente y eso es sano. Eso te da vida, eso te da salud. Nosotros vemos claro que los escogidos, según Apocalipsis 6, 9 al 11, es igual a los que fueron escogidos cuando el profeta Elías. Lee ahí, no es Apocalipsis 9, 6. 6 del 9 al 11. Ajá. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueres dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vaya, sepan, esto de ser muerto igual que ellos no quiere decir que los últimos van a ser muertos. Porque en el tiempo de
del remanente que habrá, porque miren, cuando Elías quedaron en dicho tiempo, un remanente que no se encorvaron, no se doblaron, no doblaron sus rodillas a los Baales o al Baal, ni lo besaron. Ahora, la distancia en que se dijo esto en Apocalipsis 9, 6 al 11, de los que faltan, y es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, esto es un ultimátum de Dios. Somos los últimos ya, pero que antes de nosotros, ¿cuántas personas han perecido en distintas épocas con sellados de Dios hasta ya el último tiempo final ya hasta del tiempo ya? Por eso es que digo que a los que fueron escogidos, como el profeta Elías, que quedaron en dicho tiempo, los que no se doblaron al Baal. Deme Romano, digo Reyes 19, Primera de Reyes, Primera Reyes 19, 18. 18. Ah, Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal y bocas todas que no lo besaron. vamos a ver, constatar esto también. Si la gracia que tienes no crece, aún lo que tienes se te será quitado. ¿Por qué digo esto? Porque la circuncisión, según Pablo, él dijo que la que tiene el judío, si no guarda el resto de los mandamientos de Dios, porque ustedes saben bien, esto sí lo saben siendo evangélico y siendo mesiánico y siendo cristiano y todo, que a Mashiach lo mandó Dios. Y que si lo que se está diciendo en Romanos 2:25 sobre el circunciso, es que Dios le anula la circuncisión como Dios la da, pero Dios te la puede anular. No pasa porque tiene la circuncisión, porque tiene la circuncisión, solamente no. No quiere decir que no te circuncide, que no te circuncide como gentil, porque te está diciendo que si gentil guarda la ley, te está diciendo que debe ser circuncidada. ¿Por qué? Porque está en los pactos, como dice Pablo ayer en Efesios 19, capítulo 2, verso 12 y verso 19. Eres ciudadano, estás en los pactos, pero si tú no tienes la circuncisión, no estás en el pacto de la circuncisión, en el pacto de la promesa. Cuando sea resucitado, cuando sea redimido, si es que eres, si estás en los pactos, sí, si no, no. Pues este judío no cree en la Mashiach. Por eso hay que ver qué mesiánicos también son. Como creen en el Mesías, porque hay mesiánicos que creen en el Mesías aquí en Israel. Pero yo soy de los mesiánicos que creo en el Mesías que ya vino. Porque si no, ¿de dónde yo saco toda la historia esa en la Biblia? Que tratan de anularla o que la están anulando los judaísmos.
como yo he dicho, si la gracia que tienes no crece, aún lo que tienes se te será quitado. En San Mateo 13:12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es una promesa. Una promesa de Dios en Amachía, señores. Tú eres ungido. No se le quitó a personas ungidas, como decimos ahí. Como decimos, el primer rey que tuvo Israel, era un rey ungido por un profeta. Una cosa sagrada. Una unción sagrada. Pero Dios se la elimina por el mal hacer. Si tú eres un ungido, a crecer esa unción. En este último tiempo, Dios te da la unción, te unge, nos unge, pero hagámosla crecer a virtud de la verdad de Dios. No con los engaños que hay de Dios en la prueba. Porque cuando venga la prueba del fuego, ¿cómo vas a resistir como los jóvenes hebreos que cumplían con Dios? Aquellos que estaban en el horno, porque hay quien ni cree en la palabra profética de la Biblia. 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego no se quemaron, la presencia de Dios estaba allí mediante un ángel. Gloria a Dios. ¿Qué quemazón de ti puede haber en el tiempo que venga Mashiach? Está diciendo que van a haber personas vivas. En esa época, no sé si es cuando venga Mashiach o anterior, cuando sea esa prueba, que venga la quema grande para las naciones que vienen cachapum de cabeza a querer comerse a Israel, como se están ya programando todos los índices con tanta mentira increíbles, increíbles. Atacan a un pueblo y le están dando el visto bueno a los atacantes. Siempre están culpando por lo que dicen los atacantes. ¿Cómo no van a ser destruidas las naciones? ¿Cuál de las naciones se da cuenta? No importa que tú seas negro, blanco, chino, japonés, no importa el color que tú tengas de piel. Porque la mente humana Dios la dio y es la misma. La piel no tiene importancia. Somos todos iguales. Pero hay una tendencia que hay que creerla, la de Dios, y desecharla del diablo. Cuando estudiamos, cuando escudriñamos, hacemos la asimilación de las cosas, examinamos. Pablo dijo, la circuncisión te será quitada. Si no cumple mandamientos, sabemos que no están cumpliendo mandamientos de Dios. Porque faltarle un mandamiento, dijo Santiago, el apóstol, capítulo 2, verso 10. Tú no le puedes faltar ni en punto de la ley, porque eres hecho culpable de todas. Ahí es lo que se dijo de Pablo. Y es lo que digo yo. Vamos a hablar de San Mateo 13. ¿Cómo 13? No, un momento. Ya lo leí.
No, ese no, claro. Otra circunstancia que hay en San Mateo 11:12. Para que ustedes sepan que nosotros estudiamos la Biblia como ella, con su razón, y que queremos que estos hermanos que están en otros círculos espirituales equivocados, se zafen de ellos, como dice la Escritura, salir de en medio de ellos, pueblo mío. Si eres pueblo de Dios, que cumple con todos los parámetros del Señor, entendamos también a San Mateo 11:12, que es otra otra contraposición que existe ahí. Ujú. Dice así. Desde los días de... Hay una cosa que el hijo mío cogió la Biblia eh, de la vida plena, que fue editada en 1960, pero yo quiero la edición de, de Cazador de Reina y Cipriano de Valera. Cazador de Reina y Cipriano de Valera, esa misma versión, primeramente esa versión. Desde los días... Vamos a ver, que el hijo mío está buscando en Cazador de Reina y Cipriano de Valera, San Mateo 11:12. Desde los días de Juan, Yohanan en hebreo, el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Ahí, hacerse fuerza. Dios está mostrando una realidad, pero el enemigo está mostrando una traición en una palabra, porque la palabra dice en Isaías, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá, bueno, bien, pero te dice línea tras línea. A Machete te está diciendo ni una jota, te está diciendo ni una jota ni un tilde. Santiago, enseñado de Amachía, te está diciendo, no se le puede faltar a un punto de la ley. Noten. Arrebato está puesto desde hasta el Antiguo Testamento, como dijo Pedro, que no tuercen solamente las palabras de las epístolas de Pablo, sino las demás escrituras también, para error y perdición de sí, de su persona, no de los que guían solamente, sino de ellos mismos. Los pastores, los ministros, esos que se llaman obispos y apóstoles y de todas esas cosas. Están errando en las escrituras totalmente. Pongan atención y busquemos la salvación. Nada de palabras que erróneas. Fíjense que cuando Masías ascendió al cielo, no digo, lo arrebató Dios. Cuando Elías fue tomado en el torbellino ese que se fue un carro especial, una cosa simbólica, lo tomó Dios. Cuando el otro lo tomó Dios también, lo apartó Dios. A Moisés lo apartó Dios. Se imagina los israelitas que lo enterró, pero es una imaginación. No dice Dios enterró a fulano. Se dice Dios se lo llevó y no lo raptó tampoco. Dios no tiene que raptar nada si lo de él es de él. Y nosotros somos de él. No hay tal rapto. No hay tal arrebato. Eso se lo he dicho en otro fundamento. Porque estoy hablándole contra lo que está dicho en la epístola de Pablo sobre el arrebato ese, el rapto, que Dios se llevará a su iglesia, que se yo, su cailá, o su cailot, Congregación. su congregación.
No, señor. Mashiach viene a gobernar esta tierra porque Dios la va a purificar, caballero. Recuerden esos versos. Y ahí se dijo arrebato. Vamos a leer eso también ahora. Eso es en 1909. Ahora 60. Esa versión. Vamos a leer en la versión de 1960 para que ustedes vean qué diferencia hay. Desde los días de Johanán, Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora vamos a ver esa palabra, si a Dios le place o no. Vamos a leer el Salmo 11, 5. Hay muchos más lugares, pero nada más que puse ese. Dice así el Salmo 11, verso 5. Dios prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Aborrece Dios al que ama la violencia, al violento. Pues eso, como yo le digo, son palabras que se van poniendo y aumentando en la Biblia el mal. Esa Biblia es editada por el grupo ecuménico procedente del catolicismo, de misiones más pegadas al catolicismo. Doctores de que, como dice Pedro, indoctos, que tuercen cada vez más las escrituras. Pues mire, en la Cipriano de Valera, Casadio de Reina Cipriano de Valera, esa palabra de arrebato está torcida. ¿Qué pasa? Que ellos la escribieron de acuerdo ya, Roma la tenía ya dada en traducción, y ellos cogen las escrituras y comprendieron muchas cosas, efectivamente, nos aclaran muchas cosas, pero nosotros, Dios nos aclara su doctrina completa y nos hace ver los errores, que aun cuando Cassiodoro de Reina y los demás monjes que han estudiado, que han dado los estudios de los evangelios, lo han dado a través de los estudios que lo dieron los discípulos romanos. Porque estos personajes que se hablan no fueron ni romanos, fueron años posteriores. Y entonces las escrituras así, con ciertos errores, las dejaron así mismo, sin darse cuenta. Ahora yo voy a estar en los mismos errores. Solavaya, como decimos cubanos, solavaya. Vamos entonces a comprender las cosas como son. Deseo que realmente podamos unirnos y gozarnos. Si estamos vivos en este cuerpo con la presencia de Mashiach, porque dice que iba a haber tiempo. Iba a ser muchos muertos también, pero ya estamos en el último tiempo. Es cuando Mashiach venga, va a encontrar todas las cosas, la gente manejando una guagua, el otro un avión, el otro un barco, y qué sé yo, uno en una fábrica, otro sembrando. Como no es así lo que dice, como los tiempos de Noé, pero discutiéndole a Dios a plenitud. Nada más que Dios halló en una sola persona, a Noé. Mire de cuánta gente habían. Ahora, ¿cuántos millones de gente hay después de Noé para acá? No dice que son más los hijos de la dejada que lo que está el esposo, que es Dios. El esposo no es Hamashia, quien nos amó con amor infinito es Dios. Amén.
Le ha hablado del verbo, el siervo de Dios, discípulo de Amasías, dijo, al principio era el verbo y el verbo era Dios. Yo he leído desde el principio en el Pentateuco, La Torá. en la Torá. Elohim, el Todopoderoso, señores, como le he dicho en Apocalipsis, que es el último día, el sello ya final ya, de la palabra de Dios. Así que, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, saludo a todos mis hermanos, los que están tomándola y poniéndose el yugo de Mashiach verdaderamente bien puesto. El yugo de Mashiach es la palabra de Dios. Señores, por favor, ilústrense bien y que Dios tenga piedad. Sálganse de todas esas doctrinas que hay actualizadas. Todas están equivocadas. Hijos del cordero ese dotarro que habla como dragón. Ahora inventaron, como ya le he dicho, el nombre de Yahweh. Pero los evangélicos siguen con el Jehová, el Jesús, y los de Yahweh con el Yahweh, que es con el Yahshua, con lo que sea de eso, que no es el verbo, que no es el verbo salvación ni nada. Que abran bien los ojos, que hay una cuestión ahí, que donde el diablo se cuela con esa apariencia de palabra, que se parece una a la otra. Pero usted sabe bien que hay veces las palabras, hay veces que lleva una R y otra lleva una L y ya cambia totalmente la palabra. Acuérdense que la gramática tiene sus razones y la Biblia tiene órdenes gramaticales. Porque lo que se dice allí de la Virgen allí, en Isaías 7:14, Dios con nosotros, eso es un orden gramatical que está escrito ahí. Estudien bien y vuelvan a estar, arrepiéntanse de los pecados, de estar anunciando a la bestia sin saber lo que están anunciándola. Porque eso, por eso viene el lloro y el crujir de dientes. La mortificación grande por decir que lanzaron demonios, hicieron profetas, así le llama Chía en San Mateo 7 del 21 al 27 al 23. No es por lo que tú hagas, es por lo que tú creas que Dios, derechamente de Dios, las cosas de Dios, todo lo que salió de mi boca, dice el Señor, tiene que cumplir el propósito para el cual yo lo envié. Así yo lo bendiga. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a darle la bendición a los que en verdad han creído también y se llevan por esta justicia verdadera de Dios. Llevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja, Beasen Leja, Shalom, Shalom, Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga a ti paz. Amén, amén, amén.